Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. Y en este vídeo queremos daros algunas pequeñas nociones básicas de Java que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura. En ningún momento vamos a pretender ser exhaustivos, simplemente, bueno, pues dar algunas nociones básicas que os pueden ayudar, sobre todo si no habéis estudiado la asignatura de Programación orientada a objetos. Como habéis visto, nosotros trabajamos con interfaces. Estos interfaces nosotros vamos a asimilar a tipo abstracto de datos. Una interfaz nos va a servir para definir una serie de operaciones sobre los elementos de ese tipo abstracto de datos, es decir, sobre los objetos de las clases que implementen estos interfaces, pero no incluye ningún tipo de código. Es decir, los interfaces no se ejecutan, simplemente nos sirven para definir las operaciones sobre los elementos de ese tipo, o sea, sobre los objetos. Si no se ejecutan, ¿de qué nos sirven? Bueno, pues nos sirven, pues por ejemplo, nosotros para implementar una interfaz tenemos que programar una clase con todas esas operaciones que se están prescribiendo en la interfaz. Pero además nos valen de otra forma, porque una interfaz no necesariamente implica que haya una única clase que lo implemente. Puede haber muchas diferentes clases que lo implementen, pero todas ellas van a cumplir lo mismo, van a cumplir las mismas operaciones sobre todos y cada uno de los elementos que haya de ese tipo, es decir, sobre todos los objetos de la clase. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tendríamos una interfaz de ejemplo. Todo este código lo tenéis también descargable para que podáis probarlo y jugar con él. Bueno, pues tenemos, perdón, tenemos aquí una interfaz que nosotros decimos que es público. Ahora veremos qué otras opciones tenemos. Y aquí definimos el nombre de la interfaz. ¿De acuerdo? Nosotros en la asignatura hemos optado la convención de que cuando algo es una interfaz lo terminamos con IF para poder distinguirlo. Bueno, pues en esta interfaz nosotros estamos, ¿veis? Todo está dicho que es público, ¿de acuerdo? Esto es como un API, para que nos entendamos. Un API, algo que externamente conocemos y lo podemos utilizar. De hecho, la I en API es interfaz, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí estamos definiendo un enumerado que es un tipo, que será combustible, y bueno, pues estamos definiendo pues diferentes tipos de combustible para vehículos. ¿Y qué cosas podemos hacer con cualquier vehículo? Pues obtener el número de ruedas, el número de asientos, en qué fila está determinado asiento, ¿veis? Los vamos a identificar con un entero, a partir de qué edad se puede utilizar un asiento, el asiento que le pasamos como parámetro, qué tipo de combustible utiliza el vehículo, qué tipo de vehículo es, nos lo devolverá de forma de string, de forma de cadena de caracteres, y luego pues tendremos pues una operación que nos permite definir un asiento de entre los posibles que haya, diciéndole una fila y a partir de qué edad se puede utilizar dicho asiento. Bien, antes os he dicho que en una interfaz pues todo es público. Para los propósitos que utilizamos en esta asignatura, eso es cierto. Realmente Java ofrece otras posibilidades, pero no las vamos a tratar. Bien, esto es la visibilidad. La visibilidad en Java define desde dónde se puede acceder a un atributo o método de una clase. Vamos a quedarnos de momento con estas tres posibilidades. Hay más, ya os digo, en Java, pero nosotros no las vamos a utilizar, entonces como si no existiesen para nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros podemos definir algo público. ¿Y quién puede acceder a algo público? Todo el mundo. Los métodos de cualquier clase, etcétera. O sea, algo que esté declarado como público está visible en todas partes. Justo lo contrario, pues justo lo contrario sería algo privado. Algo privado solo puede ser accedido por los métodos de la propia clase, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otra cosa que es algo intermedio, sería protected. Protected, los métodos que pueden acceder a esto están tanto en la propia clase como en todas las clases que la extiendan. Esto tiene relación con la herencia y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿de acuerdo? Bien, hemos estado hablando de clases. ¿Qué son las clases? Pues nosotros vamos a equiparar lo que es la clase al tipo de datos. Una clase implementa una interfaz. Bueno, no necesariamente, o sea, nosotros podemos tener una clase que no implemente ninguna interfaz, pero para nuestra asignatura, la clase que implementa una interfaz
representa el tipo de datos, que es una implementación concreta de un tipo abstracto de datos, ¿de acuerdo? Bien, la clase define a su vez esa estructura de datos. La estructura de datos de la clase van a consistir en los atributos, es decir, en todos esos datos, en la forma en la que nosotros almacenamos, ¿de acuerdo? Todos la información del objeto, la información de ese tipo de datos. Y esta clase implementa una serie de operaciones sobre los elementos, sobre los objetos. Tradicionalmente, en programación orientada a objetos hay estos tipos de operaciones. Tenemos las operaciones constructoras que nos van a servir para crear un nuevo objeto, es decir, un nuevo dato de ese tipo. Las destructoras nos sirven para eliminar ese objeto, pero realmente nadie las usa en Java. ¿Por qué? Porque Java tiene una cosa que se llama recolección de basura, y entonces cuando nosotros dejamos de utilizar un objeto y Java reconoce que dejamos de utilizar ese objeto, que ya no hay referencias a ese objeto, Java lo va a eliminar en la siguiente recolección de basura. Entonces, pues realmente nadie utiliza las operaciones de destrucción, nadie utiliza los destructores en Java, porque ya Java se ocupa de eso. En otros lenguajes, como pudiera ser por ejemplo C++, sí sería recomendable utilizarlos. Luego tendremos las operaciones consultoras, que nos van a permitir consultar el estado del objeto, el estado del tipo de datos. Pues ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y tendríamos las operaciones modificadoras. Las operaciones modificadoras nos permiten modificar el objeto una vez que ya está construido, ¿de acuerdo? No hay que confundir las operaciones constructoras con las operaciones modificadoras. La constructora nos permite crear un objeto de nuevas, de cero, partiendo de algo que no existía. Entonces ya, una vez que lo construimos, ya existe. Y la operación modificadora nos permite acceder a ese objeto, modificar alguna de sus propiedades y eso, tener el objeto cambiado. Pero ese objeto ya tenía que existir, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre la constructora y la modificadora. Pues vamos a ver un ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los vehículos. Pues tenemos que una clase pública vehículo está implementando el interfaz vehículo IF. Y aquí veis que es abstracta. Bueno, ahora, un poco más adelante, vamos a explicar exactamente qué es esto. Bien, ¿qué tenemos dentro de la clase? Bueno, pues mirad, dentro de la clase, fijaos que tenemos otra clase. Y tenemos una clase privada. Esto se llama clase interna. También un poco más adelante vamos a explicar qué es. Tenemos aquí, esto es la estructura de datos. Nosotros con estos datos podemos almacenar la información de cada vehículo. Y aquí tenemos un constructor. El constructor obviamente debe ser público, si no nadie podría construirlo. Tiene por nombre el nombre de la clase, ¿veis? Vehículo, vehículo. Y recibe un entero, que será el número de ruedas, un tipo combustible, que es el enumerado que se definía aquí en el interfaz, que se llama combustible, y un entero, que es el número de asientos. Entonces, ¿qué hace? Pues dice que el número de ruedas de este objeto es el número de ruedas que le hemos pasado. El combustible de este objeto es el combustible que le hemos pasado. Y asientos es un array del número de asientos. ¿De acuerdo? Y como ese número de esta variable de aquí es un array de objetos de tipo asiento, que están los que están definidos en esta clase privada, lo que tenemos que hacer es crear cada uno de ellos. Simplemente los creamos. ¿Vale? Aquí tenemos otra serie de operaciones. Pues dame el número de ruedas. Pues devuelve el número de ruedas. Fijaos. Volvemos para atrás. El número de ruedas es un entero que es privado, es un atributo privado. Si nosotros desde fuera intentásemos acceder a este valor directamente, no podríamos. Por eso nosotros necesitamos una operación consultora, en Java se denomina getter, entonces que nos diga el número de ruedas de ese vehículo. Lo mismo con el número de asientos. Nos da la longitud del array de los asientos. Vale.
tenemos otra serie de consultoras, pues dame la fila del asiento identificado con este número, dame la edad mínima del asiento identificado con este número, dame el combustible, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Y ahora volveremos sobre esta. Aquí tenemos una modificadora, ¿de acuerdo? Una vez que el vehículo está construido, nosotros decimos definir asiento, el número, le pasamos el número de asiento y decimos ese asiento está en esta fila y se puede utilizar a partir de esta edad, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que hace es modificar el elemento que le estamos pasando del array de asientos. Le dice cuál es la fila y cuál es la edad. Y ahora vamos a volver sobre este de aquí. Esto es un método, ¿de acuerdo?, que estaba prescrito por el interfaz, pero que en este momento es abstracto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vehículos en abstracto. No estamos concretando qué tipo de vehículo hay. Bueno, pues al igual, volvemos hacia atrás, que esto es una clase abstracta, esto es un método abstracto. Ahora, un poquito más adelante, cuando lleguemos a la herencia, vais a entender completamente este concepto. Pero primero vamos a pasar por las clases internas. Recordemos que en este ejemplo teníamos una clase interna denominada asiento. ¿Qué es una clase interna? Pues una clase interna es una clase como otra cualquiera, pero que está definida dentro de otra. Está interna, está dentro de esa. Esa clase interna tiene acceso a todos los atributos y métodos de la clase externa, tanto los públicos como los protegidos como los privados, a todos. Pero por el contrario, la clase externa solo tendrá acceso a su parte pública. Bien, fijaos que nosotros hemos definido esta clase interna asiento como privada. Eso quiere decir que desde fuera de la clase, de cualquier clase, desde fuera de nuestra clase vehículo, no podríamos verla, ¿de acuerdo? Nosotros tendríamos internamente en la clase vehículo esos asientos, pero nosotros desde fuera no sabemos ni cómo están implementados ni cómo acceder a ellos. Solo lo sabe la clase vehículo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo lo implementa? Bueno, pues hemos optado pues por esta estructura de datos, que sería una tupla, es decir, dos valores, un entero que será la fila en la que está ese asiento y otro entero que será la edad a partir de la cual se puede utilizar ese asiento. Tenemos el constructor que obviamente tiene que ser público y bueno, pues como no le pasamos ningún tipo de parámetro, pues decimos que la fila es 0 y la edad es 0. Y después, bueno, pues tenemos los getters, o sea, los consultores que nos devuelven la fila y la edad de nuestro asiento, y los setters que nos permiten declarar cuál es la fila y cuál es la edad de nuestro asiento. ¿De acuerdo? Vale. Ahora ya vamos a la herencia de clases. De nuevo, os insisto, no pretendemos ser exhaustivos, sino daros unas pequeñas nociones para que vayáis entendiendo qué es lo que estamos haciendo en la asignatura. En nuestra asignatura hemos estado hablando muchas veces de que unas clases se extienden a otras, etcétera. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una clase extiende a otra, va a heredar sus métodos y sus atributos, ¿de acuerdo? Pero esto no quiere decir que los métodos no se puedan reimplementar. Nosotros podemos decir, bueno, nosotros tenemos nuestro método en una clase y en otra clase que la extiende, pues lo podemos reimplementar. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Y podremos llamar a métodos de la clase padre? También se puede hacer. Y a lo largo de este vídeo y en las implementaciones de las estructuras de datos que os damos como referencia, también vamos a ver eso. ¿Qué es lo que pasa cuando se reimplementa un método? Bueno, pues cuando se reimplementa un método, primero se va a intentar ejecutar ese. Si ese método no existe, es decir, que en la clase que extiende, en la clase que hereda, no existe un método, pues se va a intentar ejecutar en la clase padre, si es que está ahí. Imaginaos una herencia en cascada, pues vamos a intentar encontrar el método en alguna de las clases. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora vamos a hablar de lo de las clases abstractas. Las clases abstractas, lo único que pasa es que no permiten crear objetos de esa clase. Son como entes abstractos. No podemos concretarlos en un objeto real que exista, es decir, no podemos crear un objeto
en nuestro ejemplo no podemos crear un objeto vehículo así, porque es una cosa abstracta. Y pueden prescribir una serie de métodos que sean abstractos, como por ejemplo el del tipo de coche que teníamos, ¿de acuerdo? Esos métodos abstractos tendrán que ser implementados en cualquier clase que las extienda, en cualquier clase que herede de ella. ¿Y para qué se usan? Bueno, pues se usan para tener una serie de código que sea común a todas las clases que la extienden. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora precisamente un ejemplo de ello. Imaginaos que nosotros tenemos un coche. Entonces creamos una clase, coche, que sea pública y que extienda la clase vehículo, es decir, que herede de vehículo. Si hereda de vehículo, pues ya tenemos que este coche tendrá una serie de ruedas, tendrá una red de asientos y tendrá un tipo de combustible. Y nosotros, pues por ser un coche, le añadimos un atributo privado y entero que nos diga la capacidad del maletero, por ejemplo. Vale, vamos a ver cómo es el constructor. El constructor de coche pues va a recibir un combustible, un tipo de combustible, un número de asientos y una capacidad de maletero. Y fijaos aquí lo que hacemos. Llamamos a super. ¿Qué es super? Fijaos. This es el objeto que está hablando. Super es el objeto de la clase padre. En este caso, de vehículo. Como estamos diciendo directamente super, sin ningún punto, es decir, no nos estamos refiriendo a ningún método ni atributo, estamos llamando al constructor. Estamos llamando al constructor de la clase vehículo. Recordemos que ese constructor recibía el número de ruedas, que en un coche son 4, el tipo de combustible y el número de asientos. Vale, entonces, el constructor de la clase vehículo ya está trabajando sobre sus propios atributos. Dirá que este vehículo tiene 4 ruedas, que tiene este combustible y creará nuestros asientos, todo una red de asientos con los asientos que necesitemos. Y una vez que lo ha hecho, vuelve y entonces decimos que el maletero de este objeto tiene esa capacidad. ¿De acuerdo? Fijaos, esto es llamar a un constructor de una clase abstracta. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos en una clase que la extiende. ¿De acuerdo? Estamos en una clase que la extiende. Nosotros no podríamos crear un nuevo vehículo. Insisto en ello, no podemos crear un nuevo vehículo porque vehículo es una clase abstracta. Sin embargo, coche, si es una clase concreta, podemos crear un coche y para crear el coche, pues podemos utilizar código que tenemos para todos los vehículos, bueno, pues tenemos el constructor. ¿De acuerdo? Y aquí llamamos a definir asiento, que también está definido, que está implementado en la clase abstracta vehículo, diciendo que el asiento número 0 está en la fila 1 y pues se necesitan 18 años para sentarse en él, que será nuestro asiento del conductor. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, tenemos aquí la implementación del getter de maletero y la implementación del método abstracto que estaba en la clase vehículo. Obviamente, en la clase vehículo no podemos dar la implementación de este método porque se dependerá de cada vehículo en particular. Bien, fijaos, pues ahora hacemos lo mismo pero con una moto. Fijaos, no tenemos que definir nuevamente la operación de definir asiento. No tenemos que definir la construcción, decirle el número de ruedas, el tipo de combustible y el número de asientos, porque eso ya lo hace la clase vehículo. Es decir, la clase vehículo está aglutinando una serie de código que es común tanto a coche como a motos. Nosotros estamos ahora asumiendo pues que toda moto pues tiene 2 ruedas, vale, que hay algunas que tienen 3 y hay algunas motos que pues tienen más de un asiento, pero bueno, nosotros estamos aquí simplificando, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros toda moto tiene 2 ruedas y toda moto tiene un único asiento que se podrá utilizar pues a partir de los 16 años y ya está. Y añadimos un nuevo atributo que sea la cilindrada de la moto con su getter y definimos el método abstracto tipo vehículo que aquí nos devuelve moto y en coche nos devolvía coche. ¿Veis? Aquí en coche nos devuelve la cadena coche y aquí en moto nos devuelve la cadena moto. Y podemos extenderlo, podemos seguir creando vehículos de otros tipos, pues por ejemplo un autobús que tenga el número de línea que está cubriendo,
pues bueno, pues recibe un tipo de combustible, un número de asientos y un número de línea. Todo autobús, pues nosotros decimos que tiene 4 ruedas y definimos que el asiento del conductor, que es pues vamos por convenio, vamos a hacer que es el número 0, está en la fila 1 y que para ser conductor de autobús pues se necesitan 25 años. ¿De acuerdo? El getter del nuevo atributo y la definición del método abstracto. ¿Qué otro concepto es importante? Bueno, pues el método main. El método main, la clase a la que pertenece, va a ser considerada como la clase principal del programa. Y este método es el que se ejecuta al comienzo del programa, es decir, por donde empieza la ejecución de nuestro programa en Java. Ojo, debe ser público y estático. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al ser estático no va a depender de la creación de un objeto. Porque si nosotros queremos utilizar un método de un objeto, de una clase que no sea estático, pues hasta que no creemos un objeto de esa clase no podemos utilizarlo. Pero ¿quién crea ese objeto? Pues si es en nuestro método main, nadie lo ha creado, entonces no se puede ejecutar. Si no creáis este método main y decís, oye, esta es la clase principal del programa y esa clase tiene un método main, pues cuando intentéis ejecutar un programa en Java os va a decir, oye, no, aquí no hay ningún método main, yo no sé por dónde ejecutar esto, yo no puedo ejecutarme, ¿de acuerdo? Entonces hay que crear un método main que sea público y estático y decir que la clase a la que pertenece es la clase principal del cual ya podremos ejecutarlo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Veis? Tenemos nuestro método main que es público y estático y bueno, recibe una serie de un array de argumentos, de un array de strings, que son los argumentos que le pasamos al programa. En este caso no lo utilizamos, pero en otros, como por ejemplo en las prácticas, pues puede ser que sí se utilice. Entonces aquí pues creamos una nueva variable de tipo coche, que es mi coche, creamos un nuevo coche de combustible gasolina con 5 asientos y un maletero de 1500 litros. Definimos que el asiento 1, porque el 0 ya estaba definido, está en la fila 1 y solo pueden utilizarlo pues a partir de 12 años y que los asientos 2, 3 y 4 están en la fila 2 y que pueden ser utilizados pues a partir de 0 años para cualquier edad. Definimos otra variable que será un objeto llamado mi-moto, de tipo moto, es decir, un objeto moto, que será una nueva moto de hidrógeno y con una cilindrada de 500, por ejemplo. Definimos un autobús, ¿no? Que será un nuevo autobús propulsado por aceite con un total de 15 asientos y que está en la línea número 4. Definimos los asientos 1 y 2 como que están en la fila 2 y que se pueden utilizar a partir de 18 años y que los asientos del 3 en adelante van a estar pues en las filas 3, 4 y 5. Es decir, nuestro autobús tendría este aspecto más o menos, ¿no? Aquí estaría el conductor, aquí estarían los asientos 1 y 2 y luego pues a partir de ahí tendríamos 3 filas de 4 asientos, ¿de acuerdo? Esto es más o menos la idea de este autobús, ¿vale? Pues puede ser, por ejemplo, un autobús escolar que tenga la línea 4 de ese supuesto medio de transporte colectivo de escolares. Entonces, bueno, pues aquí irían los profesores, por ejemplo, y a partir de aquí, estos serían los alumnos, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora, pues, vamos a ejecutar un método que se llama InfoVehículo, que también está definido en esta clase principal, pues nos va a dar la información del coche, nos va a dar la información de la moto y nos va a dar la información del autobús. Vamos a ver cuál es el método InfoVehículo. Fijaos que recibe un vehículo, V es de tipo vehículo. Así que esto admite motos, admite coches, admite autobuses. Y si creásemos más clases que extendiesen la clase vehículo, pues también las admitiría. Vale. Entonces, fijaos. Aquí diría, InfoVehículo, mi coche. Pasa mi coche. Entonces aquí V es mi coche. Entonces, es un vehículo de V tipo vehículo. Mi coche tipo vehículo. Mi coche tipo vehículo, es decir,
está en la clase coche. Y tipo vehículo, ¿dónde está implementado? Tipo vehículo está implementado en la clase coche. Con lo cual, esto se ejecuta en la clase coche. Ahora, combustible, bueno, pues es un método que también está en la clase principal, no lo he puesto aquí, pero lo podéis ver en la implementación. Lo único que hace es un string, dependiendo del tipo de combustible, pues te dice el tipo de combustible que tiene el vehículo. Pero fijaos, v.getCombustible, ¿dónde está? Entonces, nosotros tenemos mi coche que está en la clase, a ver, en la clase coche, la vamos a poner así. Entonces, aquí está implementado getCombustible, no. Entonces, aquí no se puede ejecutar. Tendrá que mirar en la clase vehículo. ¿En la clase vehículo está implementado? Sí. Luego, esto se ejecuta en la clase vehículo. Si nosotros tuviésemos este método redefinido aquí, se ejecutaría aquí, y aquí nunca se ejecutaría. ¿De acuerdo? Salvo, obviamente, que desde aquí llamases aquí. Bien. Lo mismo con número de ruedas y número de asientos. Estos, ¿dónde están? Están en la clase vehículo. Luego, cuando intentas ejecutarlos con un objeto de esta clase, aquí no están y van a ir aquí. Y exactamente lo mismo pasa con la moto y lo mismo pasa con el autobús. Es decir, este método sí está en cada una de las clases. En la moto pues estará en la clase moto, en el autobús estará en la clase autobús. Este método se ejecutará aquí en la clase coche, aquí en la clase moto y aquí en la clase autobús. Este método de el combustible, el de ruedas y el de asientos, no está aquí, no está aquí y no está aquí, con lo cual pues se tiene que ejecutar buscando en la clase padre, buscando en la clase padre y buscando en la clase padre. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente esto es todo lo que vamos a utilizar de Java. Bueno, pues todo este ejemplo lo tenéis también en el curso virtual y espero que con esto pues os haya quedado un poco más claro qué es lo que estamos usando de Java y que no tengáis demasiados problemas a la hora de hacer la práctica y de seguir la asignatura. Pues con esto hemos terminado, así que un saludo a todos.